Todavía sobreviven, se acordaron del taller, lo metieron debajo de la gaveta. ¿Cómo anda el asunto? Yo medio me acordé. Eso suponemos, que medio se acordaron. Ahí vemos a Kenneth, doble hoja, Sí, teléfono e internet. sí es. Bueno, creo que estamos todos aquí reunidos. El tema de hoy es importante porque es vital el poder analizar los 3 primeros premios. ¿Con qué sentido? Pues con sentido de ver cuáles fueron las respuestas que los jurados consideraron que eran las mejores y por otro lado, como ustedes participaron, pues tienen un criterio con respecto a lo que es el proyecto, lo que se el concurso, lo que se pedía, etc. La dinámica que vamos a hacer es la siguiente. Van a trabajar, porque hacerlo individual, aquello va a ser de 90 horas de tiempo, no tiene sentido. Entonces, parte del asunto de aprender a ver proyectos y a analizar y a criticar, digamos, positivamente, observando, analizando, viendo. Pero en grupo se hace mejor porque hay opiniones, digamos, en diálogo. Se propone que los mismos grupos que trabajaron en el concurso abran uno por uno los premios y en grupo, separados en aulas, ahora, después, que analicen primer premio, segundo premio, tercer premio, y que hagan los comentarios del caso. ¿Les parece acertado? ¿No les parece? Es decir, una crítica constructiva de acuerdo a lo que ustedes crean y las reacciones que tienen al ver una propuesta que a final de cuentas debe ser afín a lo que ustedes presentaron. Diferente, desde luego que son diferentes, los 3 premios son diferentes. Entonces, eso es importante que hagan un resumen y ante el grupo, posteriormente nos reunamos para que ahí sí, los 4 grupos lo presenten ante los demás. ¿De acuerdo? Porque hacer un análisis conjunto de todo el mundo realmente va a ser un alboroto, como una fiesta de cumpleaños. Entonces no tiene sentido. Y no va a haber ningún aprendizaje, ninguna experiencia, ninguna exploración. Entonces, esa es la propuesta. Observaciones, reacciones, inquietudes. Y dejar simplemente que los premios sean los premios. A mí qué me importa, no. Parte del asunto de un concurso es ver por qué fue que ganaron, qué es lo que están considerando, si creen justo que fue de acuerdo. ¿Me entienden? Hay que tener un criterio. No necesariamente tienen que pensar igual que el jurado, pero al final de cuentas es importante, repito por cuarta vez, que los analicen y den criterios con respecto a lo que ven de lo que fue concedido como primero, segundo y tercero. Todos los demás, ya eso sería demasiado, no tiene sentido hacer todo un acercamiento de cada uno de los diferentes espacios que dieron reconocimientos. Así es que, ¿qué piensan? ¿Quieren decir algo antes de que nos separemos de aquí para que vayan a las aulas diferentes? No, yo creo que está bien. Y bueno, a mí me lo esperaba como que todos lo habláramos juntos, pero si lo vemos después todos juntos, como tipo resumen, me parece que también funciona, entonces súper bien. Mientras todos recordamos después. Kenneth, entiende por qué todos juntos no, porque a final de cuentas lo harán 3 o 4 y el resto todo el mundo callado. Sí, sí, Trata correcto. de que todo el mundo participe, que todo el mundo sea un análisis colaborativo, pero en pequeños grupos, no en pequeños grandes. De Porque si acuerdo. no, entonces simplemente no hay crítica, no hay aprendizaje, no hay intercambio, no hay diálogo. Se barajó esa posibilidad, pero realmente está fuera de lugar. Hay mucha gente, demasiada gente en el grupo como para hacerlo conjunto. Ya hemos tenido la experiencia y la verdad es que no funciona. Ok. ¿Alguien más? Jairo no se No, puede presentar, tiene una
excusa, mandó la excusa, no puede estar aquí. Jairo estaba en un grupo. ¿Cuántos había en el grupo de Jairo? No recuerdo. Si mal no recuerdo, creo que Jairo estaba conmigo. Estaba Laura, Jairo, Alberto y yo, creo que éramos. O sea que ahora van a ser 3. Bueno, no hay ningún problema. Simplemente lo hacen ustedes 3. Porque Jairo sí mandó Bueno, y una excusa estábamos con escrita que no Juanjo puede participar. Perdón. y con Chuli. Estábamos con Chuli. Es que tengo idea que ustedes eran los de 5. Sí, estábamos con Chuli también. Bueno, Pero pues estaba ahora viendo. están, sí, ok, me sonaba, por eso pregunté. Son 4, perfecto, está bien. ¿Alguien más? ¿Alguien rehúsa participar en crítica de grupo pequeño? Me río. Hay derecho, siempre hay derecho al berreo. ¿Todo bien? Bueno, si nadie dice nada y lo que veo son fotos, al final de cuentas quiere decir que están de acuerdo. Por lo menos pongan una manita, un dedo para arriba, lo que sea. John Méndez puso una manita, pero los demás yo no sé si están vivos o no están o se fueron a tomar café. De mi parte, yo sí estoy de acuerdo. Creo que es más ordenado. Bueno, Sí, todo bien, de acuerdo. Giancarlo ya puso, Laura también, Luis, Andrea, Adrián, Silvia no ha puesto, Abraham no ha puesto, Frank no ha puesto. Mariela, Frank. Silvia, hola. Silvia, ya apareció Silvia. Mariana, ¿usted puso manita o no? No, No ha dije puesto. como sí, pero sí estoy de acuerdo. Ok. Bueno, Oscar, ¿usted sí o no o qué? Sí, profe, es que a veces uno la pone y se quita rápido, pero sí estoy de acuerdo. Sí, rapidísimo. Entonces, donde uno voltea la vista, como que Sí, ya no. Bueno, entonces, vamos, van ustedes al grupo. Pregunta, ¿cuánto tiempo quieren para analizar los 3 premios? ¿Media hora? ¿Una hora? ¿3/4 de hora? ¿Qué opinan? No es así como desmenuzar hasta dónde está la pulga en el edificio 2, ¿verdad? No, no es eso. Es una crítica general con respecto a una presentación y a una propuesta. Yo creo que 15 minutos por cada propuesta y son 3:45, puede ser. A mí me suena. ¿A los demás les suena o no les suena? Sí, me parece bien. Sí, también. sí, también de acuerdo. Bueno, ¿los demás qué? ¿Se quedan callados? Bueno, Giancarlo sí, dice que sí. Ok, John también. Los demás, Juan José, Silvia, Luis, ok, Mariela, Oscar, Laura. Bueno, Frank, Abraham, ¿están o no están? Sí, ¿Sí o no? sí, profe, yo estoy de acuerdo. Ok, Frank, ¿usted? Sí, profe. Sí, también estoy de acuerdo. Adrián, usted puso manita, ¿verdad? Sí. Yo también ya había levantado la Sí. mano y de hecho se quedó pegado. Ok. Es que a veces las manitas de veras que se van rapidísimo. Bien, entonces nos separamos. Creo que usted tenía los grupos todavía por ahí. No, pero lo que podemos hacer es que yo creo, digamos, creo los 3 salones y dependiendo del grupo en el que estaban, nada más eligen el 1, el 2 o el 3. De acuerdo. Espero que se acuerden de cuál grupo eran, ¿verdad? ¿Todos se acuerdan?
Esperemos que sí se acuerden, tampoco es que hace tanto tiempo. Creo que sí. Sí, nada más voy a abrir tres grupos, entonces se pasan, me imagino que entonces cada grupo va a analizar un proyecto, va a ser en orden o cómo No, los tres grupos, todos los grupos tienen que analizar los tres proyectos. los tres No es que proyectos. uno Ok, cada uno. listo. Entonces voy a crear los tres grupos y nada más se pasan al que les corresponde y nos vemos acá. Profe, no éramos 4. Sí, son 4 grupos. Sí, Ajá. profe, éramos 4 grupos. En algún momento se había hecho la división de nuevo para hacerlo en 3, pero Sí, creo que esos 3 eran como para trabajar. Ok. Correcto, pero al final Ajá, sí. fueron 4. Ujú. los 4. Sí. Sí, Listo. por favor, porque si no, Listo. entonces quedan en grupos más grandes y se hace ya demasiado largo. Ok, 4 grupos, entonces voy a crear. Gracias, profe. Buena suerte. Disfruten viendo a los rivales. La verdad es que es una experiencia rica ver por qué y qué hicieron y cómo hicieron y por dónde se fueron. No sé si les da curiosidad o no, pero yo creo que es vital revisar a ver qué fue lo que el jurado, un jurado muy amplio de diferentes lugares y a final de cuentas habrá gente que no habrá estado de acuerdo, pero por mayoría simplemente son los jurados. Así es que en todo caso no tienen por qué saber quién votó por quién. Es nada más ver por qué es que están los primeros premios. Bueno, entonces, Listo, ya se están pasando algunos. tres cuartos de hora, 5:25. Nos vemos. Nos vemos. Luego, bueno, ahora lo que vamos a hacer es que de todas maneras se va a grabar. Si lo van a hablar, de ahí eso queda documentado en el video de la sesión de hoy. Así es que se salvaron de hacer el resumen, porque además no se aclaró. Así es que admito que tienen razón, no había ninguna sugerencia con respecto a subirlo a mediación. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, fue un Zafis, fue un Zafis. Y bueno, Safis de nuestra parte no pedir. Yo di por un hecho que iban a hacer por escrito y iban a ir escribiendo, pero bueno, uno nunca puede suceder nada, nunca puede suponer nada. No debe. Lección del día. Bien. Creo que estamos bastante avanzados. Nos falta un grupo. Sí. Si quieren, vamos avanzando para que puedan incluso ya el resto de la temporada de la sesión de hoy, que lo dediquen a seguir trabajando. Porque el tiempo apremia. A ver, ¿cuál grupo se tira de primero? Los que llegaron primero, el grupo de Kenneth. ¿Y de quién más está? Adrián, Andrea y Ricardo. Sí, Yo, vamos a, André. voy a compartir. Bueno, rápidamente, bueno, esta es la lámina del equipo ganador. Ya están viendo, ¿verdad? Sí. Sí. De digamos, lo que comentamos es que los 3 proyectos tuvieron una lectura diferente del concurso. Este fue muy diferente a la nuestra porque se enfocó únicamente en el punto C. No propuso un plan maestro, sino que se movió a lo largo de la línea del tren. Y al principio pensamos que eran estos módulos como normales, estáticos, pero nos dimos cuenta que la persona que hizo esto montó esos módulos sobre los rieles y los puede mover a lo largo de toda la línea del tren. Entonces, por ejemplo, en esta foto
Se ve cómo están agrupados, pero en el plano, aquí abajo se ve cómo los puede desintegrar y los puede mover a gusto de la persona que esté encargada. Él justifica esto que en caso de que haya baja afluencia de personas en esta agrupación inicial, que es como lo propone, se pueden mover y se pueden cambiar los usos, se pueden cambiar las características del espacio y pueden llegar a más personas de esta forma. Y lo curioso está en que literalmente no son edificios, sino que son vagones que se mueven a lo largo de la línea del tren. Sí hay una parte fija, que es esta de aquí, pero los modelitos de colores, que es como lo que llaman la atención principalmente de los vendors, ellos se pueden mover. Creemos que la originalidad de la idea, que es bastante singular, fue lo que pudo haberle dado el premio del primer lugar. Creo que tomó un concepto, lo hizo con mucha fuerza, se arriesgó mucho en proponer que los edificios sean vagones y que se puedan mover a lo largo de la línea. Y pues también tienen unas características físicas bastante singulares pues diferentes. Entonces, nos gustó que se haya arriesgado de esta forma. Sin embargo, sí está muy lejos de lo que pensamos que podría ser el concurso, que lo leímos más como un plan maestro, no de diseñar nada, porque él se fue a un diseño muy, muy detallado, distribuyó espacios y todo, y pues fue muy distinto a lo que propusimos. Algo parecido pasó con el segundo, que en contraste con este otro, fue una propuesta muy sobria, más como de rehabilitar por dentro las distribuciones de los edificios viejos y darles un nuevo uso. Y pues uno que otro retoque en cuanto a fachadas, en cuanto a volumetrías en segundos pisos, pero igual se enfocó en la zona C, que es la zona del parque ferroviario, y sí hizo como un pequeño plan maestro de cómo se podría usar cada edificio que existe, los que propuso nuevos, porque también hay unos cuantos nuevos, y un diseño como de plazas urbanas ahí para que se pueda habilitar el uso de esta zona no tan usada, este grupo decía que habían zonas como marginadas. Entonces, darles un uso al espacio público, hay un nuevo significado. Es poco arriesgado, dijimos, en cuanto al pasado, y las actividades propuestas están dentro de lo normal, pues una galería de arte, unas oficinas y una estación histórica, no sé cuánto más. Nos gustó como la sobriedad con que intervino los espacios con mucho respeto, y igual nada más se enfocó en un solo lugar, no se fue a resolver los problemas de los demás puntos. Más parecido a nosotros fue el tercer grupo, y creemos que lo hizo de una manera muy acertada, porque definió a detalle las actividades y los usos que le iba a dar a cada punto que se hablaba dentro del documento que nos enviaron. Entonces, ahí se ve, digamos, por ejemplo, en el punto C, que era la línea del tren, como lo intervino con un puente igual. Propuso también en el bosque, que era el punto D, que fue algo que nosotros casi que ni tocamos en realidad, ya sea por falta de tiempo, falta de comunicación, no sé. Ellos sí se metieron un poco más en qué podía pasar en este escenario, y hablaba mucho del concepto que ellos tomaron, que fue el crear contrastes. Entonces, en cada intervención que le hicieron a los edificios existentes hay un volumen blanco muy sobrio, también muy respetuoso, pero mantuvieron esta tipología a lo largo de las intervenciones que hicieron a los espacios ya existentes. Siempre hay un volumen existente y un volumen blanco nuevo, que significa este nuevo uso que le están dando
a los edificios ya existentes. Ellos, como les comenté, sí lo entendieron como nosotros, como que había que intervenir todos los puntos que se hablaban. Entonces aquí también era como la casa que estaba abajo, igual un volumen blanco que intervino lo que ya existía. Creemos que lo hizo de una forma acertada, no tan arriesgada tal vez como los vagones de trenes que se podían mover, sin embargo es respetuosa y es armoniosa, importante, y o sea, creemos que lo hizo a detalle y con muy buen criterio, que tal vez eso fue lo que nos faltó a nuestro grupo, que por el tiempo tan corto y lo difícil que es manipular un grupo tan grande, a ellos se les ve un poco más de unidad en cuanto al lenguaje y en cuanto a contenido en cada intervención. Pero pues sí, ellos fueron lo más cercano a nuestra interpretación del concurso. Bien, correcto, muchas gracias. Con mucho gusto. Digan los otros. Podemos seguir nosotros, creo. Vamos a ver. Voy a compartir. Ahí están viendo ya. Sí. Ok, bueno, con respecto a la primera propuesta, a la propuesta ganadora, creo que concordamos también nosotros un poco con los comentarios de Kenneth, de que nos parece bastante arriesgada, sin embargo, los que estuvieron más alejados a los requisitos, ¿verdad? Que pedía el concurso al inicio, ¿verdad? También un poco de entender esta configuración que se ve en esta planta de la izquierda y luego darnos cuenta, ¿verdad? De cómo estos vagones, ¿verdad? Se movilizaban por el lugar. Entonces eso, bueno, nos cuestionamos incluso como el mecanismo, ¿verdad? Como realmente la parte funcional, si eventualmente sería como exitosa o realista. Entonces por esa parte, ¿verdad? Quedamos como ahí. Entonces, sí, básicamente rescatamos lo arriesgado, la creatividad de la propuesta, ¿verdad? Decíamos como que estos imágenes, estos renders, quizás en cuanto a colores y demás, era muy sugerente. Entonces quizás por ese lado, ¿verdad? Pues llamó la atención el riesgo y demás de la propuesta, pero sin embargo como que no nos lo imaginábamos, ¿verdad? Como realmente que fuera así. Bueno, Voy a eso hacer ahí un hincapié que también con respecto a esta propuesta, que hubo como una parte de mitad y mitad sobre este tema, que también es como súper bien con el riesgo y la idea en sí, pero que bueno, a una parte nos parecía que era como que le faltaba más fuerza a la intención. Entonces también categorábamos como que por qué o cómo ganó, o omitiendo esa parte que tiene esa capacidad móvil y desplazarse. También que los espacios, digamos, los vagoncitos, en realidad son diminutos si usted se pone a ver la dimensión que tienen. Entonces, lo bonito creo que de la propuesta era que se desplazaban, pero si usted se pone a ver la capacidad espacial que tenía cada cosito que se desplaza es bastante pequeño y reducido. Entonces, depende mucho como del contexto en donde se estacione también. Bien. Voy con la segunda. Voy a tratar de emplear un poquito más. Sí, bueno, igual creo que coincidimos en que bueno, en cuanto a los requisitos del concurso, únicamente intervinieron esta área que sí se ve un poco como intervención a nivel de fachada, pero realmente, bueno, a nivel como del riesgo, no se ve muy claro. Incluso comentábamos que en este corte, ¿verdad? Pues especifican como las actividades, se dice, por ejemplo, como que área para como de la actuación o para bailar, pero se deja como muy a nivel, digamos, como diagramático, como que a nivel de las, digamos, de las visualizaciones no se puede quizás entender bien la intención del espacio como tal y sí, realmente también es como un programa, pues, como muy básico, ¿verdad? De como espacio de galería y demás, y se quedan también como cortos en cuanto a la intervención esta de la parte paisajística y externa. Bueno, sí rescatamos aspectos, por ejemplo, como la parte de la gráfica, de la visualización, que eso se sabe que es como bastante importante también y pues en los concursos como tal. Entonces también es un fuerte, digamos, a nivel como de esta propuesta. Y la tercera, igual que el grupo
del grupo, del primer grupo, coincidimos en que es lo que se acerca más a lo que nosotros desarrollamos, ¿verdad? Como que intervienen en las diferentes áreas que el concurso pedía, igualmente como, ¿verdad? Que como a nivel de una lámina creo que se puede entender bastante bien la funcionalidad de cada espacio, ¿verdad? Tanto como a nivel de la planta, como a nivel de los renders y demás. Y también algo que dijo Kenneth, que es como hacen esta intervención en los edificios existentes, como manteniendo, preservando, ¿verdad? Como la parte del existente o antigua con toque, digamos, moderno, ¿verdad? Como acá lo que se ve como esa volumetría blanca, como con el vidrio. Y también otra cosa que mencionamos, que nos parece de lo más relevante como la propuesta, es este elemento del agua, ¿verdad? Que creemos que le da como un agregado ahí como a esa parte del paisaje, que en realidad sí, también esta cuestión del paisaje, del parque, lo comentamos. Bueno, ahí, John, no sé si querés decir lo que dijiste de las estaciones, que eso nos quedó ahí como en duda. El que, Bueno, el es que que, ubicaron en el parque, ajá, pusieron fogatas, pero en teoría es un lugar en donde neva, si no me equivoco. Entonces, al no tener como algún tipo de cubierta, y por más que haga frío, no sé, a menos de que haya algún sistema ahí que aunque le caiga nieve, la fogata no se apague, que es como contraproducente porque el objetivo es que cuando nieve o hacen temperaturas bajo cero, la fogata lo caliente a uno, pero si se expone al clima, a la intemperie, va a costar mucho mantenerla encendida. Entonces, eso fue algo que nos llamó un toquecillo la atención de esa propuesta. Bueno, es como un detalle ahí pequeño, pero no sé, fue que nos llamó la atención. Pero es. Sí. También, Bien. no sé, esta propuesta, bueno, cuando nosotros lo discutimos en grupo, sentimos que, no sé, o sea, para nosotros, esta fue como la más bonita o la mejor, porque tras de que ataca varios puntos que ninguna de las otras dos propuestas lo hizo, lo hace de una manera, como de buena manera, digamos, además de que mete elementos que ningún otro hizo, como digamos, el meter el elemento del agua para seccionar ahí o dar un elemento visual, también atacar el molino y el parque son, no sé, a nosotros nos gustó bastante. Y también ahí para rescatar la composición de la lámina, la cantidad de información que se puede leer comparado con lo que sería la segunda, por así decirlo, que es como más concisa, bueno, no sé si concisa o resumida la información, que a uno le deja así como, y qué es lo que pasa con los demás espacios. Aquí al menos tiene una variada cantidad de render que identifican los espacios, además de los diagramas o las plantas que ya lo ayudan a ubicar las cosas. Correcto. Entonces, por facilidad de lectura también es como otra perspectiva de la que vemos que entendemos mejor el proyecto. Y de hecho, le estaba comentando al grupo que poniéndome en zapatos de jurado, es que ellos posiblemente tenían todos estos planos de los tamaño carta que teníamos que entregar y tal vez eso ayuda a justificar más las otras propuestas, pero si uno se va por las primeras visiones, como la capacidad de lectura cambia bastante, se hace ver. De acuerdo. Bien. Gracias. ¿Cuál grupo sigue? Podemos ir nosotros a presentar. Antes de seguir, el primer grupo dijo quiénes eran del grupo. Por favor, repitan, ya sabemos entre nosotros, pero para que quede grabado. El segundo grupo estaba formado por... el segundo grupo, perdón, bueno, yo, Mariela, John, Frank y Silvia. De acuerdo, gracias. Mariana, el grupo de ustedes. Ajá, somos Abraham, Oscar, Giancarlo y yo, Mariana. Correcto. Gracias. Es para que quede documentado. Ok. Ok, de la primera consideramos, como los grupos anteriores, que la idea de que se muevan los elementos tiene como mucho potencial
Parte de las cosas que nos llamó la atención fue que, bueno, suponemos que hay como el riel fijo que ya traía como los planos y que le agregan como rieles de más y lo incluyen como dentro de la propuesta, que eso nos llamó como mucho la atención, como continuar lo actual y darle como esa nueva perspectiva o ese cambio de dirección. También nos llama la atención que se genera como contraste entre lo actual y lo nuevo, ya sea por color o por materiales, pero que también algo que nosotros consideramos dentro de nuestra propuesta. Eh, Nos llama la atención también que inclusive estaban como agrupados ciertos módulos y hay otros que separados, entonces eso también nos generó como el por qué unos están agrupados, si serán por las actividades o no, pero que también está interesante. Y también no nos habíamos dado cuenta que era un tren hasta que vimos, creo que fue Hasta que Kenneth lo mencionó. este render que tenía las llantas y como a media conversación de cuando estábamos discutiendo el proyecto fue como, ya todo cambia, ya todo tiene sentido. Bueno, ok, entre ustedes. Sí, ujú. Sí, no sé si querían comentar algo más. Sí, nosotros lo que hablábamos también era un poco como a nivel de forma, porque lo que mencionábamos era que uno no está acostumbrado como a ver ese tipo de formas en proyectos, entonces desde un inicio podría resultar como algo muy extraño, pero ya viendo que también lo que busca es como una dinámica a lo largo de la línea del tren y habilitando otros espacios y que los módulos se acoplen entre sí, pues la forma podría pasar como a un segundo plano, tal vez, y pues ya en conjunto, aunque desde cierta perspectiva, tal vez algo subjetivo, puede parecer raro, termina siendo como uniforme. Nos llamó mucho la atención que igual es algo que se centraliza y que después se va como replicando o tiene la posibilidad de movilizarse. Pues creo que la persona que se tiró con esta, lo que hablábamos es que pues es bastante arriesgado en cuanto a proponer algo que no tenga una forma, eh, por decirlo así, que no es una misma forma o no es algo que se vea como tal vez muy limpio como las otras propuestas o así, pero que la idea provoca obviamente que se perciba como ese riesgo en la propuesta. Pero sí, creo que es más eso y también como el tema como de la paleta de colores. En algún momento nosotros hablamos de por qué no utilizar como una paleta de colores un poco más pastel y cosas así, que fueron ideas que se dieron en el transcurso, ¿verdad? De lo que hicimos, pero sí notamos como ese tipo de cosas. Bien. También para agregar ahí, perdón, ahí, también algo que nos pareció muy interesante de esto en particular fue la versatilidad que realmente brinda, tanto en esta estación a la hora de llegada, que los módulos al no estar ahí se vuelve un espacio como más abierto, como más público, pero sin embargo, estos módulos a lo largo del recorrido, al tener estas bahías para actividades como más permanentes, dan como esa oportunidad realmente de ofrecer variedad a cada uno de estos puntos, ya que puedes como probar como, ok, tal vez cierto módulo con un carácter tal vez más artístico o algo así, no pegó tanto en este punto, puedes rotarlo para darle como esa versatilidad al espacio, entonces como dar una buena oferta a los distintos puntos. Correcto. Vea. La segunda, que fue esta. Bueno, en esto nos llamó mucho la atención que aparte de que se hacía una intervención tal vez como más simple o a nivel de forma, se podría decir, en la parte como superior del edificio, manejan como varios cambios en las texturas de los suelos, entonces hace como que la propuesta se vea como más completa, tal vez como algo más puntual y como más unificado.
También hablamos como que a pesar de que es muy sencillo, está como detallado y se entiende bastante como fácil la propuesta, pero sí le sentíamos como un poco más, no tan arriesgado como el primero. Sí, en este lo que hablábamos también es que hay como bastante claridad, digamos, de las intenciones que hay en el espacio. También tiende mucho a hacer algo muy, como muy abierto, como muy de espacio público, porque las intervenciones que se dan en los edificios no son como invasivas, son como agregados, pero son muy simples, digamos, en forma y bueno, habría que ver, digamos, como la función y ese tipo de cosas, pero al menos a nivel de conjunto maneja ahí como cierta uniformidad. A nosotros lo que nos llamó también la atención fue ese edificio de la estación, que ellos bueno, lo que se planteó ahí, lo que se ve es como que se mantuviera un poco la primera planta del edificio existente y el agregado se diera para arriba. Eso pareciera ser como material vidrio o bueno, algo tipo blackout. Y nos hacía gracia porque dentro de lo que nosotros en algún momento también hablamos fue poder utilizar cierto tipo de, como de textura o algo así que marcara como una diferencia bastante visual. Eh, entonces, hemos visto que en los dos proyectos hay como ciertas ideas que nosotros dejamos ahí como tiradas, digamos. Entonces, nos hace un poco de gracia de qué hubiera pasado si nosotros las hubiéramos mantenido, ¿verdad? A lo largo del proceso. Pero sí, básicamente eso. Esa es de la que hablamos que está bastante clara y a pesar de que se ve simple, es bastante bonita. Sí, digamos, en esa, a mí en lo personal me agradó bastante la atención que le pusieron al conjunto y al espacio público. Si nosotros, bueno, al menos viendo el isométrico que hay arriba de toda la propuesta en general, sí se ve como un conjunto en total, quizá por los materiales que se utilizaron, eh, por el tipo de suelo, el tipo de piso que le pusieron como para amarrar todo como un conjunto, se entiende bastante claro y bastante bien la intención que se tenían con esta propuesta. Entonces, sí, por ese lado también que lo rescatamos bastante este segundo lugar. Bien. De esto, algo que hablamos fue que este edificio era como una réplica o a nivel de forma de este actual y lo que cambiaba era como los materiales y también que lo unía como un puente, que también nosotros lo consideramos como dentro de las propuestas. Y sí nos llamó la atención esta imagen principalmente, que era en la zona, creo que era la D. Bueno, Esa es la zona de entrada, digamos. ajá, y cómo se generaba como ese contraste entre lo actual y que este era un edificio patrimonio, pero que igual genera como, o se ve, o se lee como un conjunto y igual se ve ese cambio como de antiguo y moderno, se puede decir. También nos gustó que la propuesta enfoca como varios puntos, no solo como uno, como en los anteriores, y también que tratan de tocar todas las zonas, que lo vemos como muy acertado. Y lo que sí vimos, a diferencia tal vez de lo que nosotros realizamos, es que sí hay como un poco de diseño en cada punto, es como algo más específico. Entonces, a pesar de que no es como de interior ni planos, pero sí a nivel como de forma, se veía como un poco más detallado, eh, como cada propuesta en cada sector. Más clara la expresión. Ajá. Sí, tal vez es la forma de cómo presentarlo. Correcto. Sí, creo que eso sería. Sí, Bien. básicamente eso. Muchas gracias. El último grupo. Hola, bueno, nosotros antes lo dije, pero voy a repetirlo. Somos Chuli, Alberto, Laura, Jorge y
se me fue el otro. Jairo. Jairo, ajá. Y nosotros lo que estuvimos haciendo fue, bueno, tuvimos tiempo de ver varios proyectos, porque en realidad estos los analizamos como bastante rápidos. Del primero, creo que en general, Chuli tuvo problemillas como con el internet, entonces casi que siempre estuvimos hablando Laura y Alberto y yo. Nos pareció interesante el hecho de que eran cosas separadas, porque por ahí hay una imagen, creo que es esta, donde se ven como en puntos como dispersos. Entonces nos pusimos a leer y ya entendimos que era como que se movían y que todos llegaban como a un punto para generar como más espacios compartidos. Y entonces eso nos pareció muy interesante. Creemos que sí tenía como algo muy arriesgado y que asumimos fue lo que le ayudó a ganar. Entonces sí, este nos pareció bastante como innovador, digamos, cómo se trabajó sobre los trenes. Creo que en resumen eso fue lo que comentamos y analizamos mucho como la parte gráfica y eso, y creemos que está como bastante claro, como que tiene bastante información. Este segundo, compartimos un poco lo que han dicho los compañeros, pero también nos parece como que en realidad no es un proyecto para haber ganado un segundo lugar, a menos de que esté como muy desarrollado en otro documento, porque sentimos que es como muy sencillo, o sea, como que la intervención fue demasiado tímida. Gráficamente sí se ve bien, pero no sé, creemos como que hay proyectos, estuvimos viendo muchísimos más proyectos y hay otros que tienen como ideas como más rescatables, no sé, como diferentes. Este no sé, como que sentimos que no era como para un segundo lugar. Todavía el tercero creemos que tiene un poquito más de proposición que el segundo, o sea, como que tal vez pudo haber estado invertido en la posición. Este nos parece súper chiva también cómo trabajaron la gráfica. ¿Súper qué? Súper acertado. Sí, que se había metido una cabra ahí al... Nos pareció súper acertado cómo trabajaron la gráfica y cómo también intervenían lo que decían los chiquillos antes, los volúmenes blancos y eso. Este nos pareció súper bueno porque nosotros, Alberto y yo, en un principio como que no sabíamos si era un piso, si eran dos pisos y qué, y al verlo como que alguien lo agarró y lo trabajó, nos pareció bastante rescatable. También como que del primero y el segundo tenemos comentarios muy similares porque la parte gráfica como que se entendía mucho y hasta cierto punto eran como láminas muy de Pinterest, entonces como que se podían apreciar y entender bien. Pero sí, nos dio tiempo de ver muchos proyectos, habían unos muy interesantes y habían otras láminas que nosotros nos preguntamos cómo llegaron a los primeros 30. Entonces como que sí, hubo una que nos generó un poco de trauma, no sé si todos la vieron o no, pero se la voy a compartir. Que tiene letras verdes, ajá. Esa. Ajá. Nos generó un poco de como, ¿qué? Como, o sea, no entendimos. Con solo la presentación uno se marea y sale corriendo. Sí, gráficamente está como, no sé, como Ese verde fosforescente está de salir en carrera. No, y la desproporción de las imágenes, aquí hay una diminuta y aquí hay otra, o sea, como que al verlas todas nos dimos cuenta de qué no hacer en una lámina y qué sí hacer en una lámina, entonces ahí rescatamos cosas también. Eso es importante. Habían proyectos súper que nosotros dijimos, esto pudo haber sido más, no sé dónde está, este era uno que nosotros decíamos, pudo haber sido más, o sea, como que lo veíamos un poco más acertado que tal vez el segundo, pero por razones que desconocemos, no quedó ahí. Sí. Pero en resumen, eso fue como lo que estuvimos hablando y lo que vimos. Sí nos llamó la atención eso del segundo puesto. Como que para nosotros tal vez hubieron mejores propuestas. No sé si opinan igual o así, pero en resumen es eso. Bien. Personalmente, yo haría el comentario porque realmente sí he analizado bastante varias veces el asunto del primer premio. Si ustedes leen las instrucciones,
se dan cuenta que le dan mucho énfasis a una ciudad museo. Y precisamente la primera propuesta lo que hace es el famoso dicho que si a ver, dicen que Mahoma, pero bueno, si en la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. De manera que entonces concentra en un punto muy específico que es de llegada y de ahí tienen la posibilidad de difundir, esparcir o cambiarle incluso las posibilidades de uso de los diferentes espacios con cubitos que de acuerdo que son pequeños, pero que también tienen una gran flexibilidad. Alguien dijo que qué raro que se unían en 4 o 3, claro, si se unen 3 o 4 da un espacio más grande, de manera que incluso tiene más flexibilidad de aumentar, de reducir, de cambiar posiciones, de cambiar estrategias de exhibición, etcétera. Analizándolo objetivamente, cumple acertadamente el asunto de la ciudad museo, definitivamente. Y lo esparcen por todos lados sin tener que caminar hasta tal lugar o hasta el otro. Lo llevo, lo pongo, lo traigo, lo bailo, y a final de cuentas el poner los rodines, que son vagones, a mí personalmente me parece muy, muy acertado en un pueblo pequeño. Porque a final de cuentas voy una vez y tal vez el año siguiente llego y me encuentro totalmente otro acomodo diferente con otras exposiciones, una gran diversidad, una gran amplitud de posibilidades con diferentes posiciones que le dan riqueza a diferentes espacios del pequeño pueblo. Analizándolo lo más objetivamente posible, no se trata de gustos, que si a mí personalmente me gustan los cubitos, que si rosado y esto y el otro, no es ese el punto es esa diversidad de forma, de color, y de eso lo despliego, como que le quito un brazo, la espalda, pero en un momento dado lo vuelvo a unir en diferentes formas. Es bastante, bastante acertado en un pueblo pequeño. Lo que necesita es, ellos pidieron que fuera algo realmente novedoso, diferente, que llamara la atención. Esto llama la atención. Los segundos 2, se siente que definitivamente hay posibilidades de otros que estuvieron ya rezagados, que pudieron haber sido una mejor elección para sobre todo el segundo realmente como que no inspira. Si hay algún otro documento que lo ampare, pero al final de cuentas no hay atrevimiento, me meto en la manita, pero no me meto más porque hace frío y al final de cuentas no me atrevo. El tercero, totalmente de acuerdo, es el más similar al de ustedes, con la diferencia, uno, y lo hago notar para que se sientan muy bien, ustedes tuvieron un corto tiempo, muy, muy corto, hicieron demasiado, y ahí es donde están las miles de felicitaciones que les he dicho varias veces, tuvieron poco tiempo, yo lo sabía, sin embargo creí que la experiencia era necesaria y era afortunada, y creo que así fue. De hecho, incluso el hecho que hayan quedado finalistas ya es un gran acierto con una gran medalla, porque realmente ustedes tuvieron menos de la mitad del tiempo. Y por otro lado, trabajar tanta gente viendo posibilidades y poniéndose de acuerdo, también hay otro gran aplauso. Así es que en ese sentido, viendo los premios, no sé ustedes qué opinan, pero el primer premio parece justo, apropiado, acertado, total y absolutamente. Que la forma podría cambiar. No, la estrategia, la propuesta, la movilidad, utilizar el tren que se desglosa y se reparte, que se difunde, es total y absolutamente un museo ambulante y no un museíto donde siempre el objeto está en el mismo lugar. ¿Entienden? Los museos de hoy en día actuales deben ser espacios flexibles, cambiantes, que cambian de personalidad, que cambian de energía, que cambian de posición. Eso es lo que esta gente atacó muy acertadamente, ¿verdad? Independientemente, y repito, lo estoy viendo objetivamente, no se trata de gustos personales, se trata de verlo de acuerdo a las exigencias de los requisitos. De mi parte, siento que los análisis de los 4 grupos, bastante bien. Gracias por hacerlo. Se dan cuenta como incluso en grupos, de alguna manera coinciden algunas cosas, pero cada grupo tiene su punto de vista y apuntaron cosas que otros no habían apuntado. Eso es la riqueza de diferentes puntos de vista. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta en la vida, en la práctica profesional. Y no simplemente guiarnos por esto es lo que creo que es la verdad absoluta y no hay nada más. Es importante. Es una lección de vida. Por eso era importante que lo analizaran
lo vieran y lo expresaran en frente de los demás. Así es que muchas gracias, felicitaciones de nuevo y muy buen análisis. Una crítica total y absolutamente, no de gustos personales, pero sí más bien de análisis, de revisión, que además ustedes lo vivieron en carne propia. A final de cuentas, ahí es donde está lo valioso de ver cómo otros reaccionaron. Y vuelvo a repetir, con muchísimo más tiempo. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido más tiempo? Nunca lo sabremos, eso nunca hay que pensarlo. Lo que no existió, no existió. Lo importante es que se vivió, se sacó un provecho y fue una experiencia bastante de aplaudir. Eso es lo importante. ¿Alguien considera que la experiencia no valió la pena? Pregunta, sin que nadie se ofenda. No, yo no considero eso. Creo que, bueno, yo me di cuenta que no le tenía fe al proyecto. Cuando lo entregamos, tal vez no sentía que habíamos alcanzado como el nivel para entregar a un concurso, pero bueno, por dicha, la sorpresa que nos llevamos me cambió de parecer y también me motivó mucho, porque pues uno sabe, digamos, que fue contra el reloj, que a veces uno sentía que parecía un Frankenstein aquello, con muchas ideas y muchas cosas por aún resolver y así. Sin embargo, creo que teníamos una idea fuerte y creo que la idea fue lo que vendió y tal vez lo que convenció a la persona que haya escogido que pues merecíamos estar entre los finalistas. Me quedo con eso, que me llevé una sorpresa muy grata y que hay que confiar más en uno y en lo que hace. Algo Exacto. tuvimos que hacer bien porque pues caímos ahí y pues di bien, súper bien. Y más que hicimos bien o no hicimos bien, hicieron algo que realmente lograron aportar, ponerse de acuerdo, llegar a un punto en donde al final posiblemente, ya siendo bastante estrictos, faltó expresividad con respecto a que se entendiera bien la propuesta. Volvemos al punto del tiempo. Entonces, ese tipo de cosa es realmente que se den un abrazo a ustedes mismos, porque la verdad es que hicieron un gran esfuerzo y lograron algo que es realmente de ver, de tomar en cuenta. Posiblemente es más valioso, insisto, y lo dije desde el inicio cuando comenzaron el asunto del concurso. La experiencia es lo que va a valer aquí, no es el asunto de ganar un premio. Es la vivencia que han tenido a lo largo de ese corto tiempo. Y hacer como dicen, de tripas corazón para poder enfrentarlo. A final de cuentas se tomaron también decisiones de poder dividir las partes para luego poder dialogar entre ustedes, etcétera. Todas las cosas que se fueron haciendo fueron acertadas para que tuvieran de alguna manera un producto, un resultado, pero individual, que creo que enriqueció, sin que ustedes se den tanta cuenta, los enriqueció en el sentido de tener que concentrarse, ver la idea, cómo lo expresaban, cómo se ponían de acuerdo. Eso no se toma en cuenta, simplemente se ven resultados finales. Lo que cuenta siempre, insisto, es un proceso. Claro, en un proyecto ya terminado que se va a construir, definitivamente lo final es lo que más cuenta, definitivamente. Pero en un concurso de este tipo, con poco tiempo, el proceso es fundamental para poder superarse en cuanto a pensamiento, en cuanto a toma de ideas, en cuanto a toma de decisiones. Así es que, nada, y repito que los análisis de hoy estuvieron bastante acertados. Y no sé si se dieron cuenta, pero tenían puntos de vista similares, pero no iguales. Cada vez se asombra uno más de cómo en grupos diferentes o en personas diferentes tienen una visión de las cosas de otra manera, y eso es fascinante. Esa es la vida, ese es el mundo que vivimos, y hay gente que no admite una opinión si no es igual que la que yo tengo. No escuchan, solamente lo mío es lo acertado y lo demás no sirve. Mucha gente opina así.
Y eso es cerrar la puerta a posibilidades de tomar pequeños elementos que en la vida me pueden servir para otra cosa. Pero bajar el piso es lo que más abunda por doquier. Y eso tenemos que aprenderlo de la lección. Bien. Hay un punto importante, profe, no sé si quiere decir algo. No, resaltar dos puntos de los que usted, de lo que usted mencionó. Primero, que definitivamente el análisis que hicieron es un análisis bastante objetivo, es un análisis que de hecho interpretó de una forma muy, muy clara el espíritu de cada uno de los proyectos, los puntos buenos, los puntos no tan buenos y cómo cada uno de esos proyectos tiene valores y tiene características que pueden validarse o que pueden estar de acuerdo con ellas dentro de la forma de resolver ese proyecto. Y en ese sentido, creo que este ejercicio que acaban de hacer realmente fue muy, muy, muy enriquecedor. Porque les permitió entender un montón de posibilidades, ¿verdad? Que también les permite ver el propio proceso con una óptica un poco diferente y entender de qué manera se puede ver un mismo proyecto desde diferentes perspectivas. Y todo esto es, como les digo, muy, muy enriquecedor. Entonces, este punto es realmente muy, muy valioso. Y lo otro también es que el proyecto que ustedes hicieron, o sea, si bien es cierto, por cuestiones de tiempo, le faltó resolver algunos elementos, le faltó resolver algunos componentes que pudieron haber dado una mayor claridad a la propuesta. Realmente era un proceso bastante completo, bastante intensivo en el sentido de que estaba tomando en cuenta los diferentes puntos de intervención, estaba tomando en cuenta el pueblo completo, tal vez, bueno, no con una idea tan clara y tan sólida como la del grupo ganador, que al final de cuentas no intervino en otras partes, pero el proyecto puede, por ser vagones, utilizar la línea del tren para comunicarse con diferentes lugares y generar una dinámica completamente diferente, que era justamente uno de los puntos que se solicitaba. Y además tomar el concepto del museo itinerante como el que definió toda la propuesta, pero sin embargo sí tenía un gran valor la propuesta de ustedes con respecto a la intervención de las diferentes zonas, la integración del pueblo, la integración de diferentes componentes de paisaje y de imagen del lugar, y en ese sentido pues pueden ver proyectos que incluso tienen características que son similares, pero un poco más desarrolladas y que lograron digamos, una muy buena calificación por parte del jurado. Entonces eso también es como de que se sientan muy bien con el esfuerzo realizado y con el producto logrado, porque definitivamente es de un gran valor. Y en ese sentido, también que lo vieran desde la perspectiva de otros grupos y de otros esfuerzos y de otros trabajos, creo que resulta muy, muy enriquecedor para ustedes en su autoanálisis. Bien, entonces pasamos al último punto importantísimo. El documento final hay que mandarlo, hay fecha hasta el 24. Resulta que el 24 es un sábado. Estamos a 20. Quiere decir que por favor, yo mandé un mensaje, no sé si ya lo tienen, pero necesitamos de las personas que son parte del equipo que está inscrito. Ya he mandado 2 mensajes y lo volví a repetir. Tienen que tener la cédula por los 2 lados en la misma hoja. Tienen que haber leído la hoja de aceptación. Y hay un punto en donde hay un cuadrito. El único que puede poner líder soy yo, porque soy el líder, así estoy inscrito. Ustedes tienen que poner no son líderes, pero sí aceptan las reglas del juego y al final simplemente ponen aceptar. Ellos piden porque cada persona del grupo tiene que hacer una aceptación de lo que está diciendo ahí, que no compartieron, que no eran amigos de los jurados, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si entendieron eso, pero es muy simple. Lo que pasa es que si se equivocan, estamos mal.
El único que tiene que poner el cuadrito líder soy yo. Afortunadamente y desgraciadamente, pero eso es porque estoy de líder principal. Aunque los líderes fueron ustedes, pero yo estoy de líder principal porque había que poner a una persona. Profe, Entonces, yo le iba, perdón, disculpe, yo le iba a hacer una pregunta de eso. En el documento que nosotros tenemos que firmar, viene, ok, en ese mismo párrafo donde dice que hay que marcar la casilla de que si somos líderes o no, viene que tenemos que poner el ID del equipo. Antes del nombre del equipo, que es Taller UCR 21, nos piden un número de identificación. No sé si usted en la inscripción... es el número de cómo se inscribió el proyecto. ¿Y cuál número es ese? Porque digamos, el nombre del equipo es Taller UCR 21. Esos El datos ID, el numerito, nadie los tiene. no sabría, digamos, al menos el correo que... Supónganse que yo no estoy, que ustedes no están, que ustedes solo están. Y tienen que ver, a ver cuál era el nombre y cuál era la clave. La información se les mandó. Sí, yo la tengo en un correo, definitivamente, pero también se les mandó, todo el mundo la tiene. De hecho, incluso ustedes tuvieron que ponerla en el proyecto, porque esos son las dos claves que había que poner, el nombre del proyecto y la identificación del grupo. Sí, ¿De acuerdo, Abraham? Sí, es que lo busqué entre los correos que me llegó de la inscripción y, bueno, a primera vista no lo encontré, pero bueno, lo voy a volver a buscar entonces. Pero incluso a ver, lo aclaro para no tener que ser, digamos, entre comillas, papito que les da el número. Ustedes están inscritos y ese número ustedes lo tienen. Se lo digo a todo el grupo. Cuando se hizo la inscripción, cualquier cosa para que lo busquen, aparecía que decía, bueno, Taller UCR 21 y decía identificación 37272. Entonces... Y esos números ustedes tuvieron que ponerlos en la presentación del concurso. Si no, no podía mandarlo. Así tan simple. Y ya el profe se los dijo. Sí, y está en un documento que está entre todos los documentos que nos enviamos por medio del chat. Entonces ahí está. Okay, muchísimas gracias, profe. Si lo ven cuidadosamente, ahí está en el chat. No es por ponerme necio, pero es un punto importante que si estoy metido, yo tendría que saber, y se puso en el concurso el número que tiene, la identificación del grupo, ustedes deberían saberlo. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Háblense entre ustedes porque a final de cuentas tienen que estar claros, todo el mundo tiene que poner el mismo ID y el mismo número del concurso. Profe, ya que usted lo tiene ahí, nada más, ya pegué la media regañada, ahora simplemente póngalo para que todo el mundo no, son los 5, lo tengan claro para que no haya, porque estamos contra el tiempo. La identificación que ellos pusieron a la par del nombre es 372. Pero Guido, ponéselos por escrito en el WhatsApp para que no hayan malos entendidos. Volver a repetir lo mismo que ya estaba dicho arriba. No sé si puedes copiar el asunto de que estaba arriba y simplemente sacarle copia y volverlo a poner abajo reciente, para que todo el mundo lo tenga claro. Porque meter la pata sería simplemente volver a hacer documentos y nos atrasamos. Bueno. Sí, en todo caso, es importante el asunto de tener claro que hay que poner esos dos identificaciones, que sin eso no hay identificación de lo que es en sí el proyecto como tal. Y que tengan claro también que no pueden poner la casilla de líder, tienen que poner no. Hay otro que dice no, no soy líder, pero sí lo estoy leyendo y acepto. Y de la cédula, bueno, ahí tendrán que escanearlo, ¿no? Tal vez ya la tienen por los dos lados, pero que sea dentro de la misma hoja, uno a la parte del otro, ¿verdad? Por delante y por detrás. Para nosotros el ID es nuestra cédula.
En todos los lados es diferente, se llama diferente, pero ID es en inglés, identificación. Bien. Creo que para mañana eso deberían tenerlo para no estar en carreras a último día, porque esto habría que mandarlo a más tardar el viernes en la noche, porque queda solo sábado y domingo y los medios de comunicación se saturan los fines de semana y ellos lo advierten. Entonces hágalo con tiempo para que no haya, si llega tarde, llegó tarde, ya no llegó, ya no les dan digamos la certificación de quedar finalistas. Sería muy triste. Lloramos todos. No queremos llorar, suficientes con la lluvia que está cayendo. Así es que no lloremos, alegrémonos. Bien. Ok. Y perdón por la regañada, pero era más que regañada, era una llamada de atención, poner atención a los puntos claves cuando yo estoy metido en algo, saber cuál es la identificación. Conste, a mí me ha pasado también, entonces me regaño a mí mismo, no en esto, pero en otras cosas. Así es que es una regañada para ustedes, es una regañada para mí. Todos somos culpables, como decía el dicho, y todos somos no culpables. Bueno, ha sido una sesión bastante enriquecedora, muy buen análisis y que trabajen rico. Por favor, recuerden que el tiempo va corriendo, no es por meter miedo, pero que el tiempo va corriendo y se acerca la entrega, así es que dediquen todo el tiempo que sea posible, sin dejar de lado las otras cosas que están llevando, o sus trabajos o lo que sea, pero sí avancen para que no les quede el último momento. ¿Alguien tiene alguna cosa que decir antes de la despedida? Nos vemos mañana, lógicamente, para hacer la revisión. Pregunta. ¿Cada quien de ustedes tiene ya una media revisión lista para mañana? Yo lo que hice fue como agrupar todo el trabajo de estos días en una presentación, como mi bitácora, digamos. Pues ahí tengo como un medio resumen de lo que he trabajado. En todo caso, mi pregunta es si alguien se atrasó, no ha hecho absolutamente nada y está igual que cuando nos despedimos la semana antepasada. Sinceramente, yo estoy, pues a mí la semana pasada se me descontroló y hasta ahorita me estoy poniendo al día, para ser honesto. Bueno, pues entonces póngase acelerador a esa honestidad, Silvia. Gracias por ser honesta. Pero va a tener que ponerle acelerador para que no se quede atrás, porque el asunto corre, el tiempo no echa para atrás. Bien, ¿alguien más está como Silvia? ¿Nadie más? Silencio en la sala. No, profe. Yo quería decir que la sesión de hoy, sinceramente, me llevo la palabra riesgo. O sea, me queda así como que clarísima porque, bueno, no sé, sin ánimos de ser lambiscón o algo así, me acuerdo que cuando revisábamos para la parte del proyecto del INE, usted a cada rato decía, pero arriesguense, y yo decía, pero ¿cuál? Ya no sé qué, o sea, no entendía qué era ese riesgo, y hoy viendo la propuesta que ganó, y pues me dio una cachetada de riesgo, así. O sea, me hizo entender qué era riesgo, y era algo, o sea, algo que nunca, o sea, lo que nunca pensé, y eso fue también como por darlo por hecho, y también como, o sea, disfrazar o creer que estaba en autoengañarme, en decir que sí estábamos arriesgando, pero la verdad es que no, siempre había una condición de yo no sé, de tener todo bajo control. Sí. y no dejar seguir como por esas ideas que bueno, que hoy ya se sabe que fue la ganadora, bueno, no sé cuándo. Pero... Ricardo, una buena observación. Qué bueno que lo hizo, porque el asunto de tomar el riesgo con el primer proyecto de premio no se da cuenta que es arriesgarse. Y además cumpliendo los requisitos que dicen como punto básico. Y uno dice, pero lo lograron y al final de cuentas tampoco era tanto trabajo, era cuestión de... Pero en fin, lo hicieron, tuvieron más tiempo, al final de cuentas lo importante es entender eso que usted dice de qué es arriesgar. Bueno, ahí se vio claramente. Gracias por
por sacarlo a luz. Muy, muy importante. Si les parece, nos despedimos con el buen sabor de boca. Y por otro lado, ustedes hicieron una buena propuesta, el asunto de que las naranjas, que las luces, que el asunto de los diferentes puntos de conexión, las ampliaciones que hicieron en los edificios, realmente tuvieron una buena filosofía y una buena estrategia. Eso es lo importante. Muy Con buenas eso, noches. ay, perdón, no, con eso quería volver, que yo me sentí muy identificada también con lo que dijo Kenneth de confiar, y creo que también hay que aplicarlo. Bueno, a mí me cuesta mucho eso, como confiar en lo que estoy haciendo, y entonces también me llevo esa parte, que me parece un comentario, la verdad, muy, muy acertado, muy bonito. Totalmente de acuerdo. Lo que ustedes hicieron fue una decisión, repito, mucha gente. El concurso y los jueces no saben que aquí había 14 personas participando, ¿verdad? La experiencia fue de ustedes y esa era la idea. Entonces, a final de cuentas, también es bueno que lo mencione Mariana, porque eso es cierto. Cada quien se tiene que sentir satisfecha y satisfecho de lo que se hizo, de lo que se participó, de las conclusiones a las que llegaron. Muy, muy bien. Un último aplauso y pasamos mañana, nos vemos mañana a revisión. Buenas noches, que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. gracias. Chao. Buenas Hasta noches. luego. Hasta luego.